Por último, fractura de fémur distal. Algunos han definido el fémur distal como los últimos 9 centímetros del fémur. Otros dicen que es el cuadrado que se forma al proyectar el ancho del fémur en el plano coronal hacia proximal desde la interlínea. ¿Ya? Para hacer un tratamiento quirúrgico hay que conocer más en profundidad la anatomía del fémur distal para poder colocar en forma adecuada los tornillos y placas. Representan aproximadamente el 6% de las fracturas de fémur y tienen una presentación bimodal en jóvenes en relación a alta energía y en adultos mayores en relación a osteoporosis baja energía. También vemos casos de fractura periprostésica a esta edad. Las grandes masas musculares en esta zona nos pueden llevar a gran deformación y a daño de partes blandas importantes. Por ejemplo, daños neurovasculares. Hay que saber que el cuádriceps y el hamstring provocan acortamiento, el aductor magno nos lleva a la fractura en varo y los gemelos hacia el recurvatum. La clasificación más usada es la de la AO, probablemente, que en grandes rasgos las clasifica en extraarticulares, articulares parciales o articulares completas. En la evaluación clínica es importante saber si se trata de un paciente politraumatizado, ver si es que existe exposición, el estado neurovascular, y así determinar el tratamiento inicial. En la evaluación con imágenes es importante la radiografía anteroposterior y lateral, pero puede ser difícil evaluar alguna extensión articular, así como las fracturas de Hoffa, que son fracturas que comprometen uno de los cóndilos posteriores y en un plano coronal, ¿ya? Que se ve hasta en el 31% de los casos. Por lo tanto, después de la radiografía, actualmente es necesario realizar un TAC para hacer el plan intraoperatorio. El escáner debe realizarse después de instalar el tutor externo de ser necesario. El angio-TAC se pide solo ante sospechas de lesión vascular. El tratamiento es generalmente quirúrgico. El tratamiento conservador se reserva solo para fracturas estables no desplazadas, en pacientes postrados, por ejemplo, o en pacientes con comorbilidades importantes que tienen un riesgo anestésico o quirúrgico inaceptable. Los objetivos del tratamiento son reducción anatómica de la articulación, buena alineación axial y rotacional, por supuesto, una fijación estable, una movilización precoz. Siempre hay que tomar cuidado de mantener la vascularización de las partes blandas, no hacer más daño del que ha hecho la fractura. Se debe elegir el momento para la fijación definitiva. En caso de duda por el daño de las partes blandas, se puede instalar un fijador externo transitorio en puente, saltando la articulación. Disponemos de varios implantes para lograr nuestros objetivos, entre esos las placas bloqueadas hoy en día y los clavos endomedulares retrógrados, sin haber una clara diferencia a favor de uno y otro en este momento. La prótesis o artroplastía está reservada para casos muy excepcionales en pacientes mayores con gran conminución o defectos importantes. Aquí un caso de clavo retrógrado en una fractura extraarticular periprotésica, ¿ya? Otro caso en que muestra la fractura de Hoffa que les había hablado antes, que es una fractura del cóndilo en la zona posterior, en el plano coronal, ¿ya? Entonces esta fractura no es dable de fijar con la pura placa, hay que agregarle algunos tornillos anteroposteriores como en este caso. Dentro de las complicaciones está la malunión, o que nos quede con un deseje, ya sea en el plano coronal, axial o rotacional, ¿ya?
El fracaso de la fijación en algunos pacientes con osteoporosis se suele ver, la no unión también, la rigidez de rodilla y finalmente la osteosíntesis sintomática, más frecuentemente vista por algún tornillo que está sobresaliendo o por las placas laterales que molestan en la flexoextensión. Eso es todo. Gracias por la atención prestada.